Imaginemos el silencio de una ciudad muerta, no el silencio del abandono, sino algo más antiguo, el silencio de un hombre borrado de la memoria del mundo. En las montañas de Anatolia, bajo tierra que ahora pisan turistas desprevenidos, yacen las ruinas de imperios tan poderosos que desafiaron a Egipto, y tan olvidados que durante 3000 años nadie recordó siquiera que existieron. Esta noche desenterraremos sus secretos. Bienvenidos una noche más a Somnialis, viajeros nocturnos. ¿Desde qué rincón del mundo nos acompañas esta noche? Cuéntanos en los comentarios. Me encanta saber que hay alguien en Buenos Aires, en Madrid, en Ciudad de México, o quizás en algún pueblo pequeño donde el cielo aún está oscuro y lleno de estrellas. Acomódate en tu cama. Apaga las luces si puedes. Deja que la penumbra te envuelva. Esta noche vamos a viajar a un tiempo en que el mundo era más vasto y más misterioso, a un lugar que la historia olvidó, pero que nunca dejó de existir bajo nuestros pies. Estamos en el corazón de lo que hoy es Turquía, pero hace 3500 años esta tierra era el escenario de una de las luchas de poder más fascinantes de la antigüedad. Mientras Egipto brillaba a orillas del Nilo y Babilonia dominaba Mesopotamia, aquí, en las tierras altas de Anatolia, surgía un pueblo que cambiaría el equilibrio del mundo antiguo, los hititas. Un nombre que quizás hayas escuchado alguna vez, mencionado de pasada en algún libro de historia, pero te aseguro que no conoces su verdadera historia, porque durante milenios nadie la conoció. Desaparecieron tan completamente que se convirtieron en fantasmas. Menciones vagas en textos egipcios, sombras en la Biblia. Hasta que un día, hace apenas un siglo y medio, los arqueólogos comenzaron a desenterrar ciudades enteras que el tiempo había sepultado. ¿Cómo es posible que un imperio tan vasto, tan poderoso que firmó el primer tratado de paz conocido de la historia con Egipto, simplemente desapareciera? ¿Cómo se borra de la memoria colectiva una civilización que dominó Anatolia durante medio milenio? Esta noche buscaremos respuestas. En las próximas horas vamos a caminar por las calles de Hattusa, la capital perdida. Escucharemos el idioma secreto de los reyes hititas, un código que no pudo romperse hasta el siglo XX. Conoceremos a Hattusili, el rey que dejó escritas sus dudas y temores en tablillas de arcilla que sobrevivieron 3 milenios. Presenciaremos la batalla de Kadesh, el mayor enfrentamiento de carros de guerra de la antigüedad, donde hititas y egipcios se masacraron mutuamente por el control de Siria. Y al final, seremos testigos del misterio más grande. El colapso, el momento en que todo se derrumbó, cuando las ciudades ardieron, cuando los reyes invisibles se desvanecieron en las sombras de la historia. Cada palabra de este viaje está fundamentada en documentos reales. Tenemos las cartas que los reyes hititas enviaron a los faraones, las leyes que grabaron en piedra, los tratados que firmaron, los conjuros que susurraron. Y tenemos las cenizas de sus ciudades, testimonio silencioso de su caída. Si esta es tu primera noche en Somnialis, asegúrate de suscribirte para no perderte ningún viaje nocturno. Y si ya formas parte de esta comunidad, bienvenido de vuelta. Cada semana exploramos un rincón diferente del pasado humano. Activa la campanita para que no te pierdas ningún episodio. Ahora sí. Cierra los ojos, respira profundo y comencemos. Anatolia, la tierra entre dos mares. Si pudiéramos elevarnos sobre este territorio como lo haría un ave, sentiríamos el vértigo de su geografía. Al norte, el Mar Negro, oscuro y tempestuoso. Al sur, el Mediterráneo, brillante y lleno de promesas. Y entre ambos, un paisaje que parece diseñado por algún dios caprichoso.
mesetas áridas que se elevan a más de 1000 metros sobre el nivel del mar, montañas que rasgan el cielo, valles fértiles escondidos entre picos nevados. El frío aquí es intenso en invierno, un frío que cala los huesos, que convierte el aliento en niebla. Los veranos, en cambio, abrazan la tierra, secan los arroyos, convierten el polvo en una segunda piel. Esta es una tierra que no perdona, una tierra que forja a quienes la habitan en acero. Imaginemos ahora que retrocedemos en el tiempo. Es el año 1900 a.C. Aún no existe Roma. Grecia es un conjunto de aldeas dispersas que apenas comienzan a recordar su propio pasado micénico. Y aquí, en el corazón de Anatolia, algo están haciendo. Los hititas no surgieron de la nada. Ningún pueblo lo hace. Llegaron en oleadas, hablando una lengua indoeuropea que los conectaba, sin saberlo, con pueblos tan distantes como los futuros celtas de Europa occidental o los arios que llegarían a India. Pero eso era prehistoria para ellos. Lo que importa es que encontraron en Anatolia Central un lugar donde las montañas ofrecían protección, donde los valles permitían cultivar cebada y trigo, donde había metal en abundancia. Las leyendas hititas hablaban de un héroe fundador llamado Lavarna. Su nombre se convertiría en título como César o Faraón. Pero, ¿quién fue realmente? Las tablillas más antiguas lo mencionan como si fuera más mito que hombre. Lavarna fue rey, y sus hijos, sus hermanos, sus parientes por matrimonio y sus soldados estaban unidos, dice un texto. Y él sometió las tierras enemigas, y las fronteras del mar fueron sus fronteras. Podemos casi escuchar la voz del escriba que grabó esas palabras en arcilla blanda, el rasguño del estilete, el silencio del cuarto de tablillas, apenas interrumpido por el sonido de otros escribas trabajando. ¿Creía ese escriba en lo que escribía? ¿O sabía que estaba convirtiendo política en poesía, ambición en destino divino? Porque los hititas, como todos los pueblos, necesitaban un origen glorioso. Necesitaban creer que estaban destinados a gobernar. Hattusa. Ese es el nombre que debemos grabar en nuestra memoria. Una ciudad construida sobre roca viva, rodeada de murallas tan gruesas que aún hoy, convertidas en ruinas, impresionan a quien las contempla. Las murallas tenían puertas monumentales. La Puerta de los Leones, flanqueada por esculturas de leones rugientes talladas en piedra de 3 metros de altura. La Puerta del Rey, con la figura de un guerrero divino. La Puerta de las Esfinges, guardianas de 2 mundos. Si pudiéramos caminar por esas calles en una mañana del año 1600 a.C., ¿qué escucharíamos? El golpeteo de martillos sobre bronce en las forjas, el balido de ovejas siendo llevadas al mercado, el murmullo de conversaciones en varios idiomas, porque Hattusa era cosmopolita. Hitita, el idioma de los gobernantes, pero también hurrita, lubita, palaico, lenguas que ahora solo conocen los académicos. Y por encima de todo, el sonido de la piedra siendo trabajada. Los hititas eran constructores obsesivos. Tallaban la roca madre de las montañas para crear cimientos. Levantaban templos que parecían surgir de la tierra misma. Todo en Hattusa hablaba de permanencia, de eternidad. ¡Qué ironía! Que un pueblo tan obsesionado con lo eterno desapareciera tan completamente. Permitidme presentaros a alguien. Su nombre es Arnubanda. No es un rey ni un sacerdote importante. Es simplemente un escriba, uno de los miles que trabajaron en los archivos reales de Hattusa a lo largo de los siglos. Imaginemos que lo encontramos una tarde, sentado en un cuarto angosto iluminado solo por la luz que entra por una ventana estrecha.
¿Qué escribes?, podríamos preguntarle. Un inventario de grano, respondería sin levantar la vista. 1400 sacos de trigo, 300 de cebada. Todo debe ser registrado. El rey debe saber lo que tiene, lo que debe, lo que puede prometer. Las manos de Arnuanda están manchadas de arcilla. Sus ojos, cansados. Lleva toda una vida leyendo, escribiendo, archivando. Las tablillas se acumulan a su alrededor como una biblioteca de barro. Algunas están marcadas con sellos cilíndricos, símbolos de autoridad. Otras son solo borradores, esperando ser copiadas en limpio. ¿Alguna vez pensaste que 3000 años después alguien leería lo que escribes? Le preguntaríamos. ¿Levantaría la vista entonces, confundido? ¿3000 años? La eternidad de los dioses, quizás, pero los hombres solo viven lo que viven. Sacudiría la cabeza y volvería a su trabajo. Pero nosotros sabemos algo que Arnovanda no sabe. Sabemos que su trabajo, ese inventario tedioso de grano, sobrevivirá al imperio, sobrevivirá al idioma, sobrevivirá incluso a la memoria de que alguna vez existió un pueblo llamado hitita. Y un día, en el siglo XIX de nuestra era, alguien desenterrará esa tablilla, la limpiará con cuidado y leerá esos números que Arnubanda grabó con tanta diligencia. Los hititas adoraban a 1000 dioses. 1000 dioses de las montañas, de las tormentas, del grano, de la guerra, de los ríos subterráneos. Algunos los heredaron de los Hatti, el pueblo que habitaba Anatolia antes que ellos. Otros los trajeron consigo en su migración desde tierras desconocidas. Y otros más los adoptaron de vecinos y conquistados, porque los hititas creían que entre más dioses tuvieran de su lado, mejor. El dios principal era Teshub, el dios de la tormenta. Imagina su figura, un hombre barbudo de pie sobre 2 montañas, blandiendo un rayo acompañado por un toro. Cada trueno era su voz, cada relámpago su cólera o su bendición. Los reyes hititas se consideraban sus representantes en la tierra, pero había algo más profundo en la religión hitita. Creían que los dioses podían enfadarse, podían abandonarte si no cumplías con ellos. Y cuando los dioses te abandonaban, venía la derrota, la enfermedad, el hambre. Por eso los rituales eran constantes, obsesivos. Por eso las ofrendas nunca cesaban. Una sacerdotisa hitita podría decirnos: los dioses tienen hambre como nosotros. Tienen sed, se ofenden como nosotros. Debemos alimentarlos, honrarlos, recordarles por qué nos aman. ¿Y si dejaban de amarlos? Entonces venía el silencio de los dioses. Y el silencio de los dioses era el presagio de la destrucción. Anatolia nunca fue un lugar fácil para construir un imperio. A diferencia de Egipto, con su Nilo generoso y sus fronteras naturales de desierto y mar, o Mesopotamia con sus 2 ríos gemelos, Anatolia era fragmentada, difícil, llena de pueblos diversos que no tenían ningún deseo de unificarse. Los hititas tuvieron que conquistar, pacto tras pacto, batalla tras batalla. Al oeste estaban los reinos de Arzawa, pueblos luvitas que resistieron durante siglos. Al norte, las tribus cascas, guerreros de las montañas que nunca fueron completamente sometidos. Al sur, Siria, tierra rica y codiciada por todos. Al este, el poderoso reino de Mitanni, que dominaba el norte de Mesopotamia. Rodeados, siempre rodeados. Y sin embargo sobrevivieron. Más que sobrevivir, prosperaron. Según las crónicas hititas, cada vez que un rey nuevo ascendía al trono, debía demostrar su valía en batalla. No bastaba con heredar, había que conquistar,
expandir, probar que los dioses te habían elegido. Y si fallabas, bueno, la historia hitita está llena de reyes asesinados, depuestos, olvidados. Era un sistema brutal, pero quizás por eso mismo funcionaba. Solo los más fuertes, los más astutos, los más despiadados llegaban a viejo. Las tablillas revelan algo fascinante. Los hititas tenían leyes. Leyes escritas, codificadas, sorprendentemente detalladas. No era una sociedad de puro caos y violencia. Había estructura, había justicia, o al menos la pretensión de justicia. Si un hombre ciega o un hombre libre pagará 20 siclos de plata, dice una ley. Si ciega un esclavo, pagará 10 siclos. Justicia, sí, pero una justicia que reconocía la desigualdad como natural, como parte del orden divino de las cosas. Si un hombre y una mujer son sorprendidos en adulterio, el rey decidirá su destino. Puede matarlos a ambos o perdonar a ambos, pero no puede matar solo a uno. Hay algo extrañamente moderno en esa equidad, ¿no? Ambos culpables o ambos inocentes, no como en otras culturas antiguas donde solo la mujer pagaba el precio. Y sin embargo, las leyes hititas también permitían que un padre vendiera a sus hijos en tiempos de hambre, permitían la esclavitud por deudas, reconocían la venganza de sangre, aunque intentaban limitarla con compensaciones económicas. Eran humanos, complejos, contradictorios, como nosotros. Mientras el sol se pone sobre Hattusa en aquel lejano siglo XVII a.C., imaginemos a un niño sentado en el muro de la ciudad mirando las montañas que rodean su hogar. Su padre es herrero, su madre teje lana. Él no sabe leer. Probablemente morirá sin haber salido nunca de estas montañas. ¿En qué piensa ese niño? ¿Sueña con convertirse en soldado, en viajar a tierras lejanas? ¿O simplemente quiere llegar a casa a tiempo para la cena? No lo sabemos, nunca lo sabremos, porque ese niño no dejó ningún registro, no era importante para la historia oficial, pero existió, tuvo esperanzas y miedos, amó y fue amado, o quizás no lo fue. Vivió su pequeña vida en las sombras de un imperio que él mismo no comprendía del todo, y cuando ese imperio cayó sobre él también, sobre los niños y las madres, sobre los herreros y los tejedores, sobre todos los que nunca aparecen en las crónicas reales, pero que son, al final, la única realidad que importa. Los orígenes de los hititas son oscuros, envueltos en mito y fragmentos de verdad. Pero una cosa es clara, encontraron en Anatolia un hogar, y en ese hogar, contra todas las probabilidades, construyeron algo extraordinario, algo que ahora debemos ver florecer. El poder, en el mundo antiguo, no se medía solo en ejércitos o en oro, se medía en palabras, en la capacidad de hacer que otros te escucharan, te temieran, te respetaran, y los hititas, contra todas las expectativas, descubrieron algo que les daría una ventaja inesperada. La escritura. No inventaron la escritura, por supuesto. La tomaron prestada de Mesopotamia, donde los sumerios ya llevaban más de 1000 años grabando en arcilla. Pero los hititas hicieron algo único. Adoptaron el sistema cuneiforme no solo para su propio idioma, sino para múltiples idiomas simultáneamente. En los archivos de Hattusa encontramos tablillas en acadio, la lengua diplomática del cercano oriente; en hitita, la lengua del poder; en hurrita, la lengua de ceremonias religiosas; en lubita y palaico,
lenguas de territorios conquistados. Imagina la escena en la sala de escribas del Palacio Real. Es media mañana. La luz entra oblicua por las ventanas altas. En un rincón, un escriba experto llamado Mita Namua está enseñando a un aprendiz. La arcilla debe estar húmeda, pero no demasiado, explica, sus dedos moldeando una tablilla. Si está muy seca, el estilete no marcará bien. Si está muy húmeda, las marcas se borrarán. El aprendiz, un muchacho de no más de 14 años, observa con concentración casi dolorosa. Su futuro depende de dominar este arte. Los escribas tienen prestigio, tienen seguridad, tienen un lugar en el mundo. Ahora observa, continúa Mita Namua. Este signo se lee Shar, rey. Lo usarás miles de veces en tu vida. El estilete presiona la arcilla, dejando una huella con forma de cuña. Parece simple, pero el aprendiz sabe que hay cientos de signos que memorizar y que algunos de ellos pueden leerse de 3 o 4 maneras diferentes dependiendo del contexto. ¿Cuánto tiempo te tomó aprender?, pregunta el muchacho. Mita Namua sonríe. Años, y todavía estoy aprendiendo. El acadio tiene sus propias reglas. El hurrita es un misterio incluso para mí, pero persevera, y algún día escribirás cartas que reyes de tierras lejanas leerán con temor. Los primeros reyes hititas de los que tenemos registro claro son guerreros, hombres que entendían que Anatolia era un tablero de ajedrez, donde cada movimiento podía significar supervivencia o extinción. Hattusili primero. Ese es un nombre que debemos recordar. Reinó alrededor del año 1650 a.C. y fue él quien realmente puso a los hititas en el mapa del poder internacional. Antes de él, eran un reino regional entre muchos. Después de él, eran una fuerza que Egipto y Babilonia tenían que tomar en cuenta. Hattusili era brutal. Las crónicas no lo ocultan. Crucé el río Éufrates y destruí Jasúa, proclama en una tablilla. Traje a Hattusa como cautivos al rey de Jasúa, a su hijo y a toda su familia. Los puse en cadenas. Pero Hattusili también era algo más raro, introspectivo. Dejó un documento extraordinario llamado el Testamento Político, donde en sus últimos días, enfermo y traicionado por su propia familia, reflexiona sobre el poder y la lealtad. Imaginemos que estamos en su lecho de muerte. La habitación huele a hierbas medicinales y a algo más oscuro, la podredumbre de un cuerpo que se apaga. El gran conquistador está reducido a un anciano débil, su voz apenas un susurro. Convertí en grandes a muchos que eran pequeños, dice. Y podemos sentir el amargo orgullo en esas palabras. Los elevé, los hice señores. ¿Y qué hicieron? Se volvieron contra mí. Mi propia hermana conspiró. Mi sobrino me traicionó. Hace una pausa, jadeando. El esfuerzo de hablar lo agota. Ahora escuchadme, grandes de Hattusa. No elevéis a un hijo de segunda esposa. Elevad solo al hijo de primera categoría, que sea rey después de mí. Está nombrando a su sucesor, Mursili, su nieto, un muchacho joven, quizás demasiado joven, y vosotros, grandes, nobles, soldados, si el rey comete una falta, reuníos y decidid juntos, pero no traicionéis. No conspiréis en secreto, porque si lo hacéis, los dioses os castigarán, y vuestras casas arderán como las casas de mis enemigos han ardido. Es una amenaza y una súplica al mismo tiempo. El último aliento de control de un hombre que siente su poder escapársele como arena entre los dedos. Muere esa noche, y su nieto Mursili hereda un imperio y todos sus problemas.
Mursili. Primero hizo algo extraordinario, conquistó Babilonia. Sí, Babilonia, la ciudad más gloriosa de Mesopotamia, la heredera de Sumer y Akkad, la ciudad de Hammurabi. En el año 1595 a.C. aproximadamente, el joven rey hitita marchó con su ejército río abajo, atravesando más de 1000 kilómetros de territorio hostil. Las tablillas describen la campaña en términos épicos. Destruí Babilonia y traje a Hattusa los tesoros del dios Marduk. Fue un golpe psicológico devastador. Si los hititas podían hacer eso, ¿qué no podían hacer? Pero aquí está el misterio. Mursili no se quedó en Babilonia, la saqueó y se fue. ¿Por qué? ¿Estaba demasiado lejos de casa? ¿Temía una rebelión en su ausencia? ¿O simplemente el botín era suficiente? No lo sabemos, porque poco después de regresar triunfante a Hattusa, Mursili fue asesinado por su cuñado en su propio palacio. El gran conquistador, el hombre que había humillado a Babilonia, murió apuñalado en la oscuridad por alguien en quien confiaba. Siguió un período de caos. 50 años de reyes que duraban apenas unos años antes de ser asesinados o depuestos. Los nobles luchaban entre sí. Los reinos vecinos, viendo la debilidad, atacaban. Los cascas del norte comenzaron a hacer incursiones cada vez más profundas en territorio hitita. El imperio parecía al borde del colapso. Y quizás lo habría estado, si no fuera por un hombre llamado Telepinu. Telepinu no llegó al trono por línea directa. Tuvo que luchar, conspirar, sobrevivir en un mundo donde cada día podía ser el último. Pero cuando finalmente se consolidó en el poder, alrededor del año 1500 a.C., hizo algo revolucionario. Estableció reglas claras de sucesión. Su edicto es uno de los documentos políticos más importantes de la antigüedad. En él, Telepinu no solo narra la historia sangrienta de los últimos 50 años, sino que intenta poner fin a esa locura, porque la sangre se ha convertido en costumbre, dice el edicto. Por eso ha perecido el linaje de la Varna. Desde ahora, que ningún príncipe mate a otro príncipe. Que no se derrame más sangre real. Establece que solo los hijos del rey legítimo pueden heredar. Que los nobles no pueden ejecutar a miembros de la familia real sin un juicio formal. Que los crímenes de un hombre no se extenderán a toda su familia. Es un intento desesperado de traer orden al caos. Y sorprendentemente, funciona. No perfectamente. Habrá más asesinatos, más conspiraciones, pero la frecuencia disminuye. El reino se estabiliza. Los pueblos vecinos observaban con una mezcla de temor y fascinación. Los egipcios en particular comenzaban a tomar nota. En las cartas de Amarna, un archivo diplomático de mediados del segundo milenio antes de Cristo descubierto en Egipto, encontramos referencias a los hititas. El faraón los llama mis hermanos. El tratamiento que se daba a reyes de igual estatus a Egipto. Dejad que eso se asiente por un momento. Un pueblo que décadas antes era apenas conocido fuera de Anatolia, ahora se sentaba en la mesa de las grandes potencias. ¿Cómo lo lograron? No solo con espadas. Los hititas descubrieron el poder de la diplomacia. Enviaban embajadores, negociaban tratados, ofrecían princesas en matrimonio a reyes aliados. Y cuando las palabras no bastaban, enviaban ejércitos, pero preferían las palabras. Una carta hitita a un rey de Arzawa dice: ¿por qué deberíamos ser enemigos? Nuestros dioses son los mismos. Nuestros intereses no necesitan chocar. Hagamos un tratado e intercambiemos regalos, y que nuestros pueblos comercien en paz. Por supuesto, si el rey de Arzawa rechazaba la oferta, el siguiente mensaje venía en la punta de una lanza, pero al menos
se intentaba la paz primero. La metalurgia era otra ventaja hitita. Anatolia era rica en minerales, cobre, plata, hierro. Los hititas se convirtieron en maestros herreros. Hay evidencia de que fueron de los primeros en trabajar el hierro a gran escala, aunque no exclusivamente. El bronce seguía siendo el metal principal para armas y herramientas. Imaginemos una forja en las afueras de Hattusa. El calor es insoportable, incluso para alguien acostumbrado. Un maestro herrero llamado Siddhanta golpea un trozo de metal al rojo vivo, moldeándolo en una espada. Su hijo, un niño de 7 años, observa desde una distancia segura. «Padre, ¿por qué nuestro hierro es mejor que el de otros pueblos?» Siddhanta no detiene su trabajo, pero sonríe, porque conocemos los secretos del fuego, porque sabemos qué oraciones susurrar a los dioses del metal, y porque hemos trabajado este arte durante generaciones. Es verdad a medias. El hierro hitita no era significativamente superior, pero la reputación a veces importa más que la realidad. Las espadas, los carros de guerra, las armaduras, todo salía de estas forjas. Y con cada pieza, el poder militar hitita crecía. Los templos de Hattusa no eran solo lugares de culto, eran centros de poder económico. Los dioses poseían vastas extensiones de tierra, rebaños, talleres. Los sacerdotes administraban estas propiedades y en el proceso acumulaban riqueza e influencia. Una sacerdotisa llamada Puduepa, no la famosa reina que vendría después, sino otra mujer con el mismo nombre, común en esa época, podría contarnos: servir a los dioses es servir al reino. Cuando ofrecemos pan y vino al dios de la tormenta, no es solo devoción. Es recordar a todos que los dioses respaldan al rey, que el orden divino y el orden terrenal son lo mismo. Los rituales hititas eran elaborados, a veces duraban días, procesiones, sacrificios, cánticos, en lenguas antiguas que quizás ni los propios sacerdotes entendían del todo. Pero la forma importaba, la repetición importaba, porque en un mundo incierto los rituales daban certeza. Si hacemos esto exactamente como se ha hecho siempre, pensaban, los dioses estarán contentos, y si los dioses están contentos, prosperaremos. Era lógica mágica, sí, pero también era cohesión social, era identidad compartida. El idioma hitita escrito comenzó a estandarizarse. Los escribas de diferentes ciudades usaban las mismas formas, las mismas convenciones, y esto creaba algo poderoso. Una cultura administrativa uniforme. Un funcionario de Hattusa podía ser enviado a una ciudad conquistada en el otro extremo del reino, y sabía que encontraría archivos organizados de manera familiar, leyes que reconocería, procedimientos que entendería. Esta fue, quizás, la verdadera genialidad hitita. No solo conquistaron territorios, los integraron. Y lo hicieron no mediante la fuerza bruta solamente, sino mediante la burocracia. Suena aburrido, lo sé, pero pensad en ello. Cada tratado registrado, cada entrega de grano documentada, cada disputa legal archivada. Todo eso tejía una red de control que era casi invisible pero inquebrantable. Las primeras manifestaciones del poder hitita no fueron solo militares, fueron culturales, administrativas, ideológicas. Fueron la creación de un sistema que podía sobrevivir a la muerte de reyes individuales, que podía absorber golpes y seguir funcionando. Y ahora, con las bases establecidas, los hititas estaban listos para su verdadera ascensión. Hemos viajado desde los oscuros orígenes hasta el despertar del poder organizado. Vimos nacer un reino, tambalearse, casi caer, y luego estabilizarse. Si esta historia te está atrapando,
Si sientes que estás ahí, caminando por esas calles antiguas, un me gusta ayuda a que más viajeros nocturnos la descubran. Ahora, veamos cómo ese poder transformó el mundo conocido. El siglo XIV a.C. fue el momento en que los hititas dejaron de ser simplemente otro reino anatolio y se convirtieron en un imperio. No fue un proceso suave, fue sangriento, ambicioso y a veces, contra todas las probabilidades, brillante. Suppiluliuma, primero. Ese nombre es difícil de pronunciar, lo sé, pero deberíamos conocerlo tan bien como conocemos a Alejandro o a César, porque fue uno de los grandes conquistadores de la historia antigua. Llegó al trono alrededor del año 1350 a.C. En circunstancias violentas su padre, el rey Tudalilla II, probablemente fue asesinado. Y desde el primer día, supo que tenía que demostrar su legitimidad mediante victorias. Y vaya que las consiguió. Al norte, los Cascas seguían siendo una amenaza constante. Estos pueblos de las montañas no tenían un reino centralizado, lo que los hacía imposibles de derrotar definitivamente. Destruías un asentamiento y simplemente se mudaban a otro. Suppiluliuma gastó años luchando contra ellos, construyendo fortalezas, estableciendo zonas de amortiguamiento. Nunca los conquistó completamente, pero los mantuvo a raya. Pero su verdadera ambición miraba hacia el sur, hacia Siria. Siria en el segundo milenio antes de Cristo era como Italia en el Renacimiento, un mosaico de ciudades, estado ricas, culturalmente sofisticadas, constantemente en guerra entre sí y codiciadas por las grandes potencias que las rodeaban. Egipto quería Siria, Mitanni quería Siria, y ahora los hititas querían Siria. El reino de Mitanni dominaba el norte de Mesopotamia y el norte de Siria. Eran un pueblo hurrita, con una aristocracia guerrera indoeuropea que se hacía llamar Mariano, los jóvenes héroes. Eran maestros del carro de guerra, y durante décadas habían sido la potencia dominante en la región. Suppiluliuma vio una oportunidad. Mitanni estaba distraído con problemas internos, luchas dinásticas, presión de Asiria en el este. Atacó. Las campañas se sucedieron año tras año. Carchemish, la gran ciudad a orillas del Éufrates, cayó. Alepo, una de las ciudades más antiguas del mundo, cayó. Kadesh, que controlaría las rutas comerciales hacia el sur, cayó. Imaginemos a un soldado hitita veterano de estas campañas. Su nombre es Piyama Kurunta. Tiene 30 años, pero parece mayor. Las cicatrices en sus brazos y rostro cuentan una historia de batallas que preferiría olvidar, pero que nunca olvidará. ¿Cómo fue Alepo?, le preguntaríamos. Escupiría mirando a la distancia. Alepo resistió 2 temporadas. Sus muros eran gruesos, pero el hambre es más fuerte que cualquier muro. Cuando finalmente entramos, no quieras saber lo que encontramos. ¿Y te sientes orgulloso de haber conquistado tantas ciudades? Se reiría, pero sin humor. El orgullo es para los reyes y los poetas. Yo solo quería sobrevivir, volver a casa, ver a mi hija crecer, nada más. Pero no volvió a casa. No, todavía. Porque Suppiluliuma necesitaba soldados experimentados para consolidar las conquistas, para guarniciones las ciudades recién tomadas, para aplastar rebeliones. La diplomacia jugó un papel tan importante como la guerra. Suppiluliuma no solo conquistó, hizo alianzas, casó a sus hijos con princesas de reinos sometidos. Nombró a sus hijos reyes de territorios conquistados. Sharikushu fue hecho rey de Carchemish. Telipinu no el reformador anterior, sino un hijo de Suppiluliuma. Se convirtió en rey sacerdote de Alepo. Era un sistema de vasallaje.
Las ciudades sirias mantenían cierta autonomía, pero debían pagar tributo, proporcionar tropas cuando se les pedía y, sobre todo, nunca aliarse con Egipto, porque Egipto, como era inevitable, no iba a quedarse quieto viendo cómo los hititas les arrebataban Siria. Los tratados hititas son documentos fascinantes. A diferencia de los tratados modernos, que pretenden ser neutrales y legales, los tratados hititas eran narrativos, personales, casi dramáticos. Un tratado típico comenzaba así. Así habla el gran rey, el rey de Hatti. He aquí las palabras que digo a ti, nombre del rey vasallo. Cuando tu padre estaba en problemas, yo lo ayudé. Derroté a sus enemigos. Lo puse en el trono. ¿Lo recuerdas? Bien. Ahora debes ser leal a mí como tu padre fue leal. Si los enemigos de Hatti son tus enemigos y los amigos de Hatti son tus amigos, entonces serás mi hermano. Pero si traicionas este tratado, que 1000 dioses sean testigos de tu pecado y te castiguen. Y luego venía una lista interminable de dioses que atestiguaban el tratado. Dioses hititas, dioses hurritas, dioses sirios, dioses de la montaña, del río, del grano, de la guerra, como si la cantidad de testigos divinos pudiera garantizar el cumplimiento. Por supuesto, lo que realmente garantizaba el cumplimiento era el ejército hitita acampado cerca, listo para aplastar cualquier rebelión. La conquista de Siria trajo riqueza a Hattusa, tributos de oro, plata, marfil, especias, tejidos finos. La capital hitita se expandió, nuevos templos fueron construidos, los barrios residenciales crecieron fuera de las murallas originales y se construyeron nuevas murallas para protegerlos. Pero también trajo problemas. Cada ciudad conquistada era un punto potencial de rebelión. Cada alianza una posible traición. Y Egipto, Egipto, estaba furioso. En las cartas de Amarna encontramos la correspondencia entre los faraones egipcios y varios reyes de ciudades sirias. Y en esas cartas podemos sentir la desesperación de los aliados egipcios pidiendo ayuda contra los hititas. Mi señor, el gran rey de Egipto, escribe un rey de una ciudad siria. Los hititas atacan mis territorios, mis ciudades arden. Por favor, envía arqueros, envía carros. Si no, estaré perdido. Y estas tierras que fueron de tu padre se perderán también. Respondió Egipto: a veces, pero no lo suficiente, porque Egipto estaba distraído con sus propios problemas. El faraón Akenatón estaba obsesionado con su revolución religiosa, tratando de imponer el culto a un solo dios, Atón, y descuidando el imperio. Sus aliados sirios fueron abandonados. Suppiluliuma no desaprovechó la oportunidad. Luego ocurrió algo extraordinario, algo que muestra cuán alto había llegado el prestigio hitita. Ankhesenamón, la viuda del faraón Tutankamón, envió una carta a Suppiluliuma. Mi esposo ha muerto, escribió, y no tengo hijos. Dicen que tienes muchos hijos. Dame uno de tus hijos para que sea mi esposo y rey de Egipto, porque no me casaré con un sirviente. Lean eso de nuevo. La reina de Egipto, pidiendo al rey hitita que le enviara un príncipe para convertirse en faraón. Suppiluliuma no lo podía creer. Pensó que era una trampa. Envió un embajador a Egipto para verificar. El embajador regresó confirmando: era real. Ankhesenamón estaba desesperada, atrapada en las intrigas de la corte egipcia, y veía en un príncipe hitita una vía de escape. Suppiluliuma accedió. Envió a su hijo Sanansa a Egipto. Imaginemos a ese joven príncipe viajando hacia el sur, cruzando Siria, acercándose a las fronteras de Egipto. ¿Qué pensaba? ¿Se veía allá como faraón? Soñaba con las pirámides, con el Nilo,
¿Con un trono de oro? Nunca lo sabremos, porque Sanansa fue asesinado en la frontera, probablemente por orden de Ay, el consejero que terminaría casándose con Anque-Senamón y convirtiéndose en faraón. Cuando la noticia llegó a Supiluliuma, su furia fue monumental. Nunca en la historia de Hati nos han hecho tal afrenta, bramó. Inmediatamente declaró la guerra a Egipto. Las campañas que siguieron fueron devastadoras. Los hititas arrasaron el norte de Siria, destruyendo cualquier ciudad que mostrara simpatía por Egipto. Prisioneros egipcios fueron llevados a Hattusa por miles, pero con ellos vino algo invisible y mortal. Una plaga, la gran plaga de Hati. Las tablillas la llaman así. Duró décadas. Mató a decenas de miles, quizás cientos de miles. Y entre sus víctimas estaba el propio Supiluliuma, el gran conquistador, el hombre que había derrotado a Mitanni, que había arrebatado Siria a Egipto, que había hecho temblar a todo el cercano oriente. Murió de enfermedad, probablemente de la misma plaga que sus prisioneros egipcios habían traído. Su hijo Arnuanda II heredó el trono y heredó también la plaga. Murió pocos años después. El siguiente hijo, Mursili II, finalmente logró estabilizar el reino. Pero la plaga continuó y Mursili, desesperado, ordenó a sus sacerdotes que investigaran por qué los dioses habían enviado tal castigo. Los sacerdotes consultaron oráculos, examinaron presagios, revisaron registros antiguos y encontraron algo. Décadas antes, un rey hitita había roto un tratado con Egipto. Había desatendido ciertos rituales. Había ofendido a los dioses. Mursili compuso oraciones de súplica. «Oh dioses del cielo y de la tierra», rogaba en una tablilla que aún podemos leer, «¿por qué castigáis al Hijo por el pecado del Padre? He restaurado vuestros templos, he ofrecido sacrificios. ¿No es suficiente? ¿Hasta cuándo debo soportar esta maldición?» Es un documento desgarrador, un rey todopoderoso, reducido a suplicar, humano, vulnerable, asustado. Eventualmente, la plaga disminuyó. No sabemos si fue por las oraciones de Mursili o simplemente porque las plagas, como todas las cosas, pasan. Pero el daño estaba hecho. La población había sido diezmada. El ejército debilitado. Y los enemigos de Hati, oliendo sangre, comenzaron a presionar las fronteras. Mursili pasó la mayor parte de su reinado peleando guerras defensivas, reconquistando territorios que se habían rebelado durante la plaga, manteniendo a raya a los cascas, asegurando que las conquistas de su padre no se perdieran. Y lo logró. Contra todo pronóstico, preservó el imperio. Las innovaciones culturales continuaban. Los hititas adoptaban dioses de los pueblos conquistados. Incorporaban rituales. Esto no era solo tolerancia religiosa, era estrategia. Si adoramos a tus dioses también, pensaban, entonces los dioses te protegerán a ti y a nosotros por igual. La ley hitita evolucionó, haciéndose más sofisticada. Los archivos crecieron, la administración se volvió más compleja y eficiente, y los tratados se multiplicaron. Cada rey vasallo tenía su propio tratado, personalizado, recitando la historia de su relación con Hati, estableciendo obligaciones específicas. Era un imperio sostenido tanto por palabras como por espadas, y durante un tiempo funcionó magníficamente. Los mercaderes hititas viajaban desde Anatolia hasta Mesopotamia, desde el Egeo hasta Chipre. Llevaban metal, textiles, grano, traían de vuelta especias, marfil, objetos de lujo. Hattusa se convertía en una ciudad cosmopolita,
donde se escuchaban docenas de lenguas, donde se mezclaban culturas. Un mercader chipriota en el mercado de Hattusa podría decirnos: he estado en Babilonia, en Ugarit, en Memphis, y os digo que Hattusa no tiene nada que envidiarles. Aquí hay orden, hay leyes claras. Sabes que si alguien te engaña, puedes recurrir a los tribunales. No es perfecto, pero es mejor que muchos lugares. La expansión y consolidación del imperio hitita fue una proeza. Tomó un reino regional y lo transformó en una superpotencia, pero también sembró las semillas de su futura caída, porque los imperios, por su naturaleza, son frágiles, dependen de la fuerza continua del centro, y cuando ese centro se debilita, aunque sea un poco, las grietas comienzan a aparecer. Pero aún no estamos ahí. Primero debemos ver el apogeo, el momento de máximo esplendor, el siglo XIII antes de Cristo. Si existiera un momento para visitar el mundo del bronce tardío, sería este. Las grandes civilizaciones del Mediterráneo oriental estaban en su cenit. Egipto bajo los Ramsés, Asiria comenzando su ascenso, Babilonia siempre prestigiosa, las ciudades minoicas de Creta, los palacios micénicos de Grecia, y en el corazón de Anatolia, Hattusa brillaba. La ciudad que hoy vemos en ruinas era entonces un centro urbano vibrante. Las estimaciones varían, pero quizás 50.000 personas vivían dentro y alrededor de sus murallas. Para los estándares antiguos, era una metrópolis. Imaginemos que caminamos por sus calles en una mañana del año 1280 a.C. El sol acaba de salir sobre las montañas del este, dorando las piedras de las murallas. El aire es fresco, todavía con el frescor de la noche en las alturas. Pasamos por la Puerta de los Leones. Los guardias nos miran, pero no nos detienen. No parecemos peligrosos. Entramos en la ciudad baja, donde vive la mayor parte de la población. Las calles son estrechas, empedradas en algunas partes, de tierra apisonada en otras. Casas de piedra y adobe se apiñan unas contra otras. De algunas salen olores a pan horneándose. De otras, el sonido de telares, el golpeteo rítmico que ha acompañado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. En un rincón, un grupo de niños juega con una pelota de cuero. Gritan, ríen. Uno de ellos nos mira con curiosidad. ¿Eres de Arzawa?, pregunta. Antes de que podamos responder, su madre lo llama desde dentro de la casa. Se va corriendo. Continuamos hacia la ciudad alta, donde están el palacio y los principales templos. El ascenso es empinado. Jadeamos un poco. La altitud se siente. El gran templo domina la ciudad alta. Es enorme. Más de 150 metros de largo. Sus muros son de piedra tallada con tal precisión que apenas cabe una hoja de cuchillo entre los bloques. Dentro hay almacenes llenos de grano, aceite, vino. Este templo es una institución económica tanto como religiosa. Sacerdotes con túnicas blancas entran y salen. Uno de ellos, un hombre mayor con barba larga, lleva un cordero. El animal será sacrificado hoy. Los dioses deben ser alimentados. ¿Cada día sacrifican?, podríamos preguntar. El sacerdote asiente. Cada día, a veces corderos, a veces bueyes. En las grandes festividades, cientos de animales. Los dioses tienen hambre y nosotros tenemos mucho que agradecerles. Más allá del templo está el Palacio Real. Desde fuera es impresionante. Muros macizos, torres, entradas monumentales. Pero no podemos entrar. Solo aquellos con asuntos oficiales pueden pasar las puertas. Sin embargo, imaginemos que podemos.
Imaginemos que tenemos una cita con el rey. El rey en este momento de nuestro viaje imaginario es Hattusili III. No debe confundirse con Hattusili I, el conquistador de siglos atrás. Este Hattusili llegó al trono de manera controvertida. Usurpó el trono de su sobrino Uri-Teshub. Fue una lucha dinástica que casi destruyó el reino. Pero Hattusili ganó y ahora gobierna con su extraordinaria esposa, Puduepa. Ah, Puduepa, si hay una mujer en la historia hitita que debemos conocer, es ella. Era de origen hurrita, hija de un sacerdote. Se casó con Hattusili cuando él aún era solo un príncipe regional. Y cuando Hattusili se convirtió en rey, ella se convirtió en reina, pero no una reina ornamental. Puduepa gobernaba. Las cartas que se conservan lo muestran claramente. Escribía a otros reyes como igual. Negociaba tratados. Administraba los asuntos religiosos del reino y no tenía miedo de expresar sus opiniones. En una carta al faraón Ramsés II, Puduepa escribe: «Mi hermano, ¿por qué me escribes con reproche? Yo soy la gran reina de Hatti. ¿Acaso no lo sabes? Habla conmigo con el respeto que merezco». Podemos casi escuchar su voz, ¿verdad? Firme, segura, sin disculparse por ocupar el espacio que ocupaba. Imaginemos que estamos en la sala del trono. Hattusili está sentado en un trono elevado. Puduepa está a su lado, no detrás ni abajo, sino al lado. Llevan vestimentas elaboradas, túnicas bordadas, joyas de oro. Un embajador de Ugarit, una ciudad-estado siria, se inclina ante ellos. Trae regalos, ánforas de vino, tejidos teñidos de púrpura, el color más caro del mundo antiguo, incienso. «Gran rey, gran reina», dice el embajador, «mi señor os envía estos regalos y pide vuestra protección. Los barcos de los que no tienen nombre atacan nuestras costas». Los que no tienen nombre. Así llamaban a los pueblos del mar, las misteriosas coaliciones de invasores que comenzaban a aparecer por todo el Mediterráneo oriental. Pero aún no son la amenaza existencial que serán. Todavía son manejables. Hattusili asiente. «Dile a tu rey que Hatti no abandona a sus aliados. Enviaremos tropas», Puduepa añade. «Y asegúrate de que los tributos lleguen a tiempo. La protección tiene su precio». El embajador se inclina de nuevo y se retira. La vida en Hattusa no era solo poder y diplomacia, era también la vida cotidiana de miles de personas comunes. Conocemos a un panadero gracias a los archivos del templo. Su nombre era registrado porque suministraba pan para las ofrendas diarias. Llamémoslo Tivatsiti. Tivatsiti se levantaba antes del amanecer. Su horno, de adobe y piedra, tenía que calentarse durante horas antes de estar listo. Mezclaba harina de cebada con agua, un poco de sal cuando podía conseguirla, y levadura que guardaba de hornadas anteriores. El olor a pan horneándose llenaba la calle. Los vecinos sabían la hora por ese olor. Cuando Tivatsiti hornea, es hora de despertar. Tenía 3 hijos. El mayor lo ayudaba en el negocio. El segundo había sido reclutado como soldado y estaba destacado en la frontera con los Cascas. De él no sabían nada desde hacía meses. La hija, la más joven, ayudaba a su madre a tejer. ¿Era feliz Tivatsiti? No en el sentido moderno. La felicidad como meta de vida no era un concepto que tuviera, pero tenía su oficio, tenía su familia, tenía los dioses y los festivales, tenía momentos de alegría cuando sus hijos lo hacían reír y momentos de dolor cuando pensaba en el hijo ausente. Era humano, vivía, y eso era suficiente.
Las grandes festividades religiosas marcaban el calendario hitita. La más importante era la fiesta de An Ta-Shun-Sar, la fiesta de primavera. Duraba 38 días. 38 días de procesiones, sacrificios, comidas ceremoniales, recitación de mitos. El rey participaba personalmente. No era solo un espectador, era el sumo sacerdote. Se esperaba que realizara ciertos rituales él mismo, que visitara ciertos templos en cierto orden, que recitara ciertas oraciones en ciertos momentos. Era agotador. Las tablillas registran las quejas de reyes ancianos. Estoy viejo, estoy enfermo. ¿Puedo enviar a mi hijo en mi lugar? A veces los sacerdotes decían que sí. A veces decían que no. Los dioses eran exigentes. Durante estos festivales, la ciudad se transformaba. Llegaban peregrinos de todo el reino. Los mercados bullían. Las posadas se llenaban. Había música, danzas, embriaguez. Y luego, cuando terminaba, todo volvía a la normalidad. Los peregrinos se iban. Las calles se vaciaban. El silencio de las montañas regresaba. La relación entre Hatti y Egipto definió gran parte del siglo XIII a.C. Después de décadas de conflicto culminando en la batalla de Kadesh, los dos imperios finalmente hicieron las paces. Kadesh merece que nos detengamos. Fue probablemente la batalla de carros de guerra más grande de la antigüedad. Tuvo lugar alrededor del año 1274 a.C., en el río Orontes, en lo que hoy es Siria. Por un lado, el faraón Ramsés II con el ejército egipcio. Por el otro, el rey hitita Muwatalli II con sus aliados. Entre ambos, más de 5.000 carros de guerra y quizás 50.000 soldados. Imaginemos el ruido. El estruendo de miles de ruedas de madera sobre piedra y tierra, el relinchar de caballos, los gritos de los conductores, el silbido de flechas, el choque de bronce contra bronce. Ramsés casi fue capturado. Los hititas casi rompieron el ejército egipcio, pero la llegada de refuerzos egipcios equilibró la batalla. Al final, fue una carnicería sin ganador claro. Ramsés volvió a Egipto y proclamó una gran victoria. Mandó tallar escenas de la batalla en los templos. Compuso un poema épico sobre su valentía. Yo solo derroté a miles, declaraba. Pura propaganda. Los hititas sabían la verdad. Habían mantenido el campo de batalla, habían mantenido Kadesh, pero habían sufrido pérdidas terribles. Y ambos lados se dieron cuenta de algo. Continuar esta guerra era insostenible. Había otros enemigos. Asiria estaba creciendo en el este. Los pueblos del mar comenzaban a ser una amenaza real. No podían seguir desangrándose mutuamente. Así que negociaron. Durante años, intercambiaron embajadores, cartas, propuestas, y finalmente, en el año 1259 a.C., firmaron un tratado, el Tratado de Kadesh. Es el tratado de paz más antiguo del mundo que aún existe. Tenemos versiones en egipcio, en jeroglíficos tallados en los muros de Karnak y en acadio, en tablillas cuneiformes de Hattusa. Que haya paz entre el gran rey de Egipto y el gran rey de Hatti desde ahora y para siempre, dice el tratado. Si un enemigo ataca a Egipto, Hatti enviará ayuda. Si un enemigo ataca a Hatti, Egipto enviará ayuda. Era revolucionario. No solo un cese al fuego, sino una alianza defensiva. Los dos grandes rivales se convertían en aliados. Y para sellar la alianza, una boda.
Una princesa hitita, hija de Hattusili III y Puduepa, fue enviada a Egipto para casarse con Ramsés. Imaginemos el viaje de esa princesa. Su nombre hitita no lo sabemos. En Egipto fue llamada Mathorn Ferwer. Tenía quizás 13 o 14 años. Dejaba el frío de las montañas anatolias por el calor del valle del Nilo. Dejaba a su familia, probablemente para siempre. ¿Qué sentía? Terror, emoción, resignación. Era una peón en un juego de reyes, pero también era, a su manera, una hacedora de historia. Su matrimonio consolidó una paz que duraría generaciones. Las cartas entre Puduepa y Ramsés durante las negociaciones del matrimonio son deliciosamente humanas. Puduepa regatea el precio de la novia. Se queja del inventario de los regalos. Mi hermano me envió solo 4 kilos de oro. ¿Es eso apropiado para una gran reina? Ramsés responde, algo exasperado. El oro en Egipto no es tan abundante como pareces creer. Envíame lapislázuli y te enviaré más oro. Son reyes y reinas negociando como mercaderes en un bazar, y nos muestra que en el fondo no eran tan diferentes de nosotros. Este era el apogeo, el momento de máximo poder, máxima estabilidad, máxima prosperidad. Hatti y Egipto en paz. Asiria aún no era amenaza. Los pueblos del mar aún eran manejables. El comercio florecía, las ciudades crecían. Si hubieras preguntado a cualquier persona en Hattusa en el año 1250 si el imperio duraría 1000 años más, habrían respondido sin dudar que sí. ¿Por qué no? Los dioses los favorecían, el rey era fuerte, la reina era sabia, los enemigos estaban contenidos o derrotados. Pero como toda grandeza humana, este apogeo contenía ya las semillas de su transformación. Había grietas que aún no se veían, tensiones que aún no habían explotado, y estaban a punto de hacerlo. Este era el momento de máximo esplendor, pero como toda grandeza humana, contenía ya las semillas de su transformación. Estamos en el corazón de esta historia. ¿Hay alguien en tu vida que también ama estos viajes por el pasado? Comparte este episodio con esa persona. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué es lo que más te ha sorprendido hasta ahora? ¿La figura de Puduepa? ¿El tratado con Egipto? ¿La vida cotidiana en Hattusa? Continuemos, porque ahora todo va a cambiar. No hay imperio que no lleve en sí mismo los gérmenes de su propia destrucción. Es una ley histórica tan confiable como la gravedad. Y el imperio hitita, en su momento de aparente invencibilidad, ya estaba enfermando. Las grietas comenzaron donde siempre comienzan, en la sucesión del poder. Cuando Tudhaliya IV sucedió a su padre Hattusili III alrededor del año 1238 a.C., parecía una transición suave. Tudhaliya era un hombre capaz, educado en los asuntos del Estado por su madre Puduepa y su padre. Debería haber sido un rey fuerte, y lo fue durante un tiempo, pero enfrentaba problemas que sus predecesores no habían conocido. El primero era Asiria. Durante siglos, Asiria había sido una potencia regional, importante pero no dominante. Ahora, bajo reyes agresivos y militaristas, comenzaba su ascenso hacia la supremacía. Querían Siria, querían el comercio del Éufrates, querían lo que Hatti tenía. Las escaramuzas en la frontera oriental se volvieron más frecuentes. Ciudades hititas eran atacadas, caravanas saqueadas, y cuando Tudhaliya enviaba ejércitos a responder, los asirios simplemente retrocedían, esperaban que los hititas se fueran y volvían. Era una guerra de desgaste, y el desgaste era exactamente lo que Hatti no podía permitirse.
El segundo problema era más insidioso: la economía. El imperio hitita dependía del tributo. Las ciudades conquistadas pagaban grano, metal, tropas. Ese tributo sostenía al ejército, alimentaba a Hattusa, enriquecía al palacio y los templos. Pero si las ciudades tributarias sufrían malas cosechas, si las rutas comerciales se interrumpían por la guerra o el bandidaje, si los reinos vasallos decidían que el costo de ser vasallos era mayor que el beneficio, entonces el sistema comenzaba a crujir. Y estaba crujiendo. Las tablillas de los últimos años de Tudhaliya muestran correspondencia cada vez más desesperada sobre grano. «Enviadme grano», escribe a un gobernador. «La gente de Hattusa tiene hambre. Los almacenes están bajos. ¿Dónde está la cosecha de este año?». El gobernador responde: «Gran rey, mi señor, hemos tenido sequía. Los campos produjeron la mitad de lo esperado. He enviado lo que pude, pero no es suficiente. Hambre en la capital del imperio. No masiva, no todavía, pero suficiente para causar descontento, suficiente para que la gente comenzara a murmurar. Imaginemos a una mujer en el mercado de Hattusa. Su nombre es Tawananna, un nombre común, no la gran reina del mismo nombre. Tiene 3 hijos. Su esposo murió en alguna campaña militar en Siria hace 2 años. Mira el precio del grano. Ha subido de nuevo. Con lo que gana tejiendo, apenas puede comprar suficiente para alimentar a sus hijos durante una semana. Antes era diferente, murmura a otra mujer junto a ella. Cuando mi madre era joven, había abundancia. ¿Qué han hecho los dioses? ¿Por qué nos castigan? La otra mujer baja la voz. Dicen que el rey ha ofendido a los dioses, que por eso sufrimos. Shh, si sea Tawananna mirando alrededor, no digas esas cosas, pueden acusarte de sedición, pero el pensamiento ya está sembrado y se extiende como fuego en hierba seca. El tercer problema era la cohesión interna del imperio. Hatti no era una nación en el sentido moderno. Era un mosaico de pueblos conquistados, unidos por la fuerza y el miedo, pero no por identidad compartida. Los luvitas del oeste tenían poco en común con los hititas del centro. Los hurritas del sur recordaban sus propios reinos independientes. Las ciudades griegas de la costa occidental, que los hititas llamaban Ahiawa, probablemente los aqueos homéricos, miraban más hacia el Egeo que hacia Anatolia. Mantener todo esto unido requería fuerza constante, y la fuerza requería recursos, y los recursos estaban disminuyendo. Tudhaliya intentó reformas, intentó reorganizar la administración, hacer más eficiente la recaudación de tributos, reforzar las fronteras. Las tablillas de su reinado están llenas de decretos, instrucciones, reprimendas a funcionarios que no cumplían sus deberes. Pero reformar un imperio es como tratar de reparar un barco mientras navegas en una tormenta. Cada vez que tapas una grieta, se abre otra. Los cascas del norte, sintiendo debilidad, intensificaron sus incursiones. Ya no eran solo raids por botín. Ahora ocupaban territorio, quemaban fortalezas hititas, aislaban guarniciones. Un comandante hitita en la frontera norte escribió a Tudhaliya: «Mi señor, hemos perdido 3 fortalezas en el último mes. Los cascas son como agua, no puedes atraparlos. Cuando atacas aquí, aparecen allá. Necesito más tropas. Necesito suministros, o esta frontera caerá». Tudhaliya no podía enviar más tropas. Las necesitaba en el este contra Asiria. Las necesitaba en el sur para mantener a los vasallos sirios en línea. Las necesitaba en la capital para prevenir disturbios.
Un imperio sobreextendido es un imperio vulnerable. Y Hati estaba muy sobreextendido. La religión, que había sido fuente de cohesión, comenzó a volverse fuente de ansiedad. ¿Por qué los dioses permitían estas dificultades? ¿Qué pecados había cometido Hati para merecer tal castigo? Los sacerdotes tenían respuestas, claro, siempre las tienen. No estamos ofreciendo suficientes sacrificios. Los rituales no se están realizando correctamente. Alguien ha profanado un templo. Tudalilla, como sus antecesores, consultaba oráculos constantemente. ¿Debo atacar a Siria este año? ¿Debo enviar tropas al norte o al oeste? ¿Debo castigar al gobernador rebelde o intentar negociar? Los oráculos se realizaban mediante diversos métodos. Examinar el hígado de un animal sacrificado, observar el vuelo de pájaros, interpretar el comportamiento de serpientes sagradas y, por supuesto, preguntar directamente a los dioses mediante sueños o visiones. Un texto de oráculos sobrevive donde los sacerdotes preguntan a los dioses sobre la causa de una plaga de langostas. Oh dioses, ¿es porque el templo de tal ciudad no fue restaurado? Si es así, que el pájaro vuele hacia la derecha. El pájaro voló hacia la izquierda. ¿Es porque el rey olvidó un ritual? Si es así, y así sucesivamente, eliminando posibilidades hasta llegar a una respuesta que satisfacía. ¿Creían realmente que funcionaba? Probablemente algunos sí, profundamente. Otros quizás lo veían como política, dar a la gente, incluido el rey, una sensación de que había orden, de que los problemas tenían causas y soluciones. Pero los problemas continuaban, y las soluciones propuestas por los dioses no parecían funcionar. En los últimos años de Tudalilla encontramos algo revelador. Comenzó a nombrar a su hijo Arnubanda como corregente, es decir, compartía oficialmente el poder, preparando la transición. Esto no era tradicional. Los reyes hititas reinaban solos hasta la muerte. El hecho de que Tudalilla sintiera la necesidad de asegurar la sucesión en vida sugiere que temía inestabilidad, que no confiaba en que la transición sería suave. Tenía razón en temer. Arnuanda III reinó solo unos pocos años. Las tablillas de su época son escasas, lo cual es sospechoso. O no había mucho que registrar, poco probable, dado que el imperio estaba en crisis. O los registros se perdieron en el caos que vendría después. Lo que sabemos es que la situación empeoró bajo su gobierno. Las incursiones cascas alcanzaron incluso las cercanías de Hattusa. Puede que la ciudad capital misma haya sido amenazada. Y luego Arnubanda murió. Las circunstancias no están claras. ¿Enfermedad? ¿Asesinato? ¿Muerte en batalla? ¿Su hermano? O quizás, primo, los registros son confusos. Suppiluliuma II tomó el trono. Y con él llegamos al último rey del imperio hitita, Suppiluliuma II. Fue, por todos los indicios, un hombre competente y valiente. Luchó desesperadamente por salvar el imperio, ganó victorias contra Asiria, contuvo a los cascas, incluso lanzó expediciones navales, algo raro para los hititas, que no eran un pueblo marinero, contra enemigos en Chipre. Pero era como intentar detener un río con las manos. Por cada problema que resolvía, aparecían dos más. Las cartas a Ugarit, la ciudad-estado siria que era vasalla de Hati, se vuelven cada vez más urgentes. Enviadme grano. Inmediatamente. Es cuestión de vida o muerte. El rey de Ugarit responde: Gran rey, no tengo grano para enviar. Mis propios almacenes están vacíos. Mis barcos están comprometidos defendiendo la costa. Los que no tienen nombre atacan cada luna llena. Los pueblos del mar ya no son una amenaza menor.
son una catástrofe en desarrollo, pero hablaremos de ellos pronto. Primero, debemos entender algo fundamental sobre las tensiones internas de Hati. El problema no era solo militar o económico, era psicológico. El imperio había perdido su sentido de invencibilidad. Los dioses parecían haberse alejado. El orden divino que justificaba el gobierno hitita parecía resquebrajarse. Y cuando la gente pierde la fe en el orden establecido, ese orden está condenado. Un escriba anciano en Hattusa, quizás el nieto de nuestro amigo Arnuanda del Bloque 1, podría decirnos en esos últimos años: he vivido lo suficiente para ver la gloria de Hati. Recuerdo cuando el faraón buscaba nuestra amistad, cuando los reyes temblaban ante nuestras cartas. Ahora, apenas podemos proteger nuestras propias fronteras. Mi abuelo me enseñó a escribir. Me dijo: preserva estas palabras. Son eternas. ¿Eternas? Nada es eterno, ni siquiera los imperios. Las tensiones internas de Hati eran múltiples, entrelazadas, reforzándose mutuamente. Crisis económica que debilitaba al ejército débil que no podía mantener las fronteras inseguras que interrumpían el comercio interrumpido que empeoraba la economía, y en el centro de todo, una crisis de legitimidad religiosa y política. Era un sistema fallando en cascada, y sistemas así no se recuperan, solo colapsan. Pero el colapso, cuando finalmente llegó, no fue lento, fue catastrófico. Alrededor del año 1180 a.C., el mundo del Mediterráneo oriental entró en una de las crisis más devastadoras de la historia antigua. Los historiadores la llaman el colapso de la Edad de Bronce. En el lapso de unas pocas décadas, casi todas las grandes civilizaciones del Mediterráneo oriental fueron destruidas o gravemente dañadas. Los palacios micénicos de Grecia ardieron. Las ciudades de Siria fueron arrasadas. El imperio hitita desapareció. Solo Egipto sobrevivió, pero tan debilitado que nunca volvería a su antigua gloria. ¿Qué causó tal catástrofe? Los académicos debaten hasta hoy. Invasiones de los pueblos del mar, cambio climático que causó sequías y hambrunas, colapso de los sistemas comerciales, rebeliones internas, terremotos. Probablemente fue una tormenta perfecta. Todos estos factores combinándose, amplificándose unos a otros. Pero para los hititas, lo que importa es que su mundo se desintegró. Imaginemos las últimas semanas de Hattusa. Es verano. El año podría ser 1190 o 1180. No lo sabemos con certeza. Las tablillas de arcilla no marcan fechas con nuestra precisión. La ciudad está tensa. Hay rumores. Se dice que los cascas se están reuniendo en números nunca vistos, que vienen del norte en una gran ola. Se dice que ciudades al oeste ya han caído, que los fugitivos llegan cada día con historias de destrucción. Suppiluliuma II ha reunido al ejército, pero muchos soldados son viejos o muy jóvenes. Los veteranos están dispersos en las fronteras lejanas, tratando de contener crisis en 3 direcciones a la vez. En el palacio, funcionarios queman documentos. ¿Por qué? Quizás para evitar que caigan en manos enemigas. Quizás porque ya saben que el fin está cerca y quieren destruir evidencia de... ¿qué? ¿Corrupción? ¿Secretos de Estado? Nunca lo sabremos. Nuestro panadero Tivat-Siti, ahora un hombre viejo, observa el cielo. Está extrañamente claro. No hay nubes, pero se siente algo en el aire, una electricidad, un presentimiento. Su hija, ahora una mujer adulta con sus propios hijos, le pregunta: «Padre,
¿Deberíamos irnos? ¿Dejar la ciudad? Tiwatziti sacude la cabeza. ¿A dónde? Esto es nuestro hogar. Aquí está el horno de mi padre y del padre de mi padre. Los dioses nos protegerán, pero en su corazón no está seguro de creer sus propias palabras. En el gran templo, los sacerdotes realizan rituales de emergencia. Sacrifican todo lo que pueden: ovejas, cabras, bueyes. Rezan a todos los 1000 dioses. Salvadnos, protegednos. Recordad que os hemos servido fielmente. ¿Los escucharon los dioses? Si lo hicieron, su respuesta fue el silencio. Los cascas llegaron, probablemente no solos, quizás acompañados por otros pueblos del norte y del oeste, viendo una oportunidad para saquear la ciudad más rica de Anatolia. No hay registro escrito de la batalla, no hay crónica que describa la caída de Hattusa. Todo lo que tenemos es la evidencia arqueológica: capas de ceniza, edificios quemados, esqueletos de personas que murieron violentamente. Imaginémoslo. Los atacantes llegan al amanecer. Hay demasiados para contarlos. El ejército hitita sale a enfrentarlos. Luchan valientemente, desesperadamente, pero están superados en número, cansados por años de campaña, desmoralizados. La línea se rompe. Los atacantes entran en la ciudad. Y entonces viene el horror. Tiwatziti está en su casa cuando escucha los gritos. Toma un cuchillo, la única arma que tiene. «Quedaos dentro», dice a su familia. «No salgáis». Pero no sirve de nada. La puerta es derribada. Hombres con armas entran. Lo último que ve es el rostro aterrorizado de su nieto antes de que un golpe lo derribe. Por toda la ciudad, escenas similares: casas saqueadas, templos profanados, el palacio en llamas. El gran templo, con sus almacenes de grano, arde durante días. Algunos habitantes lograron escapar. Huyeron hacia el sur, hacia las ciudades que aún estaban en pie. Llevaban lo que podían cargar. Dejaban atrás todo lo demás. Otros fueron capturados, esclavizados, llevados lejos. Y muchos simplemente murieron. Cuando el humo finalmente se disipó, Hattusa estaba destruida. Las murallas intactas, porque eran demasiado sólidas para derribar, pero todo lo demás, cenizas. La ciudad nunca fue reconstruida. Los sobrevivientes, si regresaron, encontraron solo ruinas y decidieron que los dioses habían abandonado este lugar. Se fueron a otros sitios. Y lentamente, con los años, la naturaleza reclamó Hattusa. La hierba creció entre las ruinas. Los arbustos se convirtieron en árboles. La tierra sopló y cubrió las calles. Y el mundo olvidó. Pero Hattusa no era todo el imperio. Otras ciudades hititas sobrevivieron, al menos inicialmente. En el sur de Anatolia y el norte de Siria, surgieron pequeños reinos que se llamaban a sí mismos herederos de Hatti. Los historiadores los llaman los reinos neo-hititas. Carchemish, Melid, Tabal, nombres que ahora solo conocen los especialistas. Eran pequeños, fragmentados, constantemente amenazados por vecinos más poderosos, pero mantuvieron viva la cultura hitita durante algunos siglos más. Usaban la escritura jeroglífica luvita, no el cuneiforme. Adoraban a versiones evolucionadas de los dioses hititas. Contaban historias sobre la grandeza de Hatti, historias que con cada generación se volvían más míticas, menos históricas, y eventualmente incluso estos reinos cayeron. Asiria los conquistó uno por uno. Los griegos llegaron a las costas occidentales de Anatolia y fundaron colonias. Los frigios, los lidios, los persas, cada uno dominando a su vez. Y la memoria de Hatti
se desvaneció hasta convertirse en apenas un susurro. Los pueblos del mar merecen mención especial. No sabemos exactamente quiénes eran. Los textos egipcios los describen como coaliciones de pueblos. Los Peleset, quizás los filisteos bíblicos, los Cheker, los Chekelesh, los Denien, los Weshesh. Algunos eran probablemente micénicos, griegos del periodo que colapsa en la misma época, otros de origen desconocido, quizás pueblos de Anatolia Occidental desplazados por la crisis, quizás invasores del norte, quizás refugiados convertidos en piratas por necesidad. Llegaban en barcos, atacaban costas, quemaban ciudades y se movían, incansables, buscando el siguiente objetivo. Ugarit, la gran ciudad comercial siria, cayó ante ellos. Las últimas tablillas de Ugarit son desgarradoras. Una carta del rey a su homólogo en Chipre dice: «Mi padre, los barcos enemigos han aparecido. Mis ciudades han sido quemadas. El enemigo está en mi territorio. Todos mis hombres y barcos están en lugar destruido. El país está abandonado a sí mismo. ¿No sabe mi padre que todos mis soldados están en Hati y que todos mis barcos están en otro lugar? No han regresado todavía y el país está abandonado. Es el grito de un hombre que ve el fin y no puede detenerlo». Egipto sobrevivió, pero apenas. Ramsés III repelió varias invasiones de los pueblos del mar en batallas navales y terrestres. Los relieves en su templo en Medinet Habu muestran escenas de la batalla: barcos egipcios embestiendo barcos enemigos, arqueros disparando, cuerpos cayendo al agua. Pero la victoria de Egipto fue pírrica. El esfuerzo agotó los recursos del reino. La autoridad central comenzó a fragmentarse. El imperio nuevo llegó a su fin. ¿Y los hititas? En Egipto, en las inscripciones de Ramsés III, ya no se les menciona. Es como si nunca hubieran existido. La transformación del mundo, tras el colapso de la Edad de Bronce, fue total. El sistema de comercio internacional que había unido a Egipto, Hati, Micenas, Babilonia, Asiria, se desintegró. Las ciudades se despoblaron. La alfabetización declinó dramáticamente. Incluso el arte de escribir se perdió en algunos lugares. Grecia entró en lo que se llama la Edad Oscura. 3 siglos de los que apenas tenemos registros, de los que las ciudades palatinas desaparecieron y fueron reemplazadas por aldeas dispersas. Fue un apocalipsis, no en el sentido religioso, sino en el sentido más literal, un fin del mundo conocido. Y sin embargo, la vida continuó, porque siempre continúa. La gente se adaptó, encontraron nuevas formas de vivir, y eventualmente, de las cenizas de la Edad de Bronce, emergió la Edad de Hierro. Pero esa ya es otra historia. Para los hititas, el fin había llegado. Los reyes invisibles se desvanecieron en las sombras. Sus ciudades fueron olvidadas. Su idioma, ininteligible. Sus hazañas, borradas de la memoria. Durante 3000 años, el mundo no supo que existieron. Y cuando finalmente los descubrimos de nuevo, fue como encontrar una civilización de otro planeta. El olvido no es eterno, aunque parezca que lo es. En el siglo XIX de nuestra era, viajeros y arqueólogos europeos comenzaron a explorar Anatolia. Encontraron ruinas extrañas, inscripciones en idiomas que nadie podía leer. Relieves tallados en roca mostrando figuras que no se parecían ni a persas, ni a griegos, ni a ningún pueblo conocido. En 1884, William Wright y George Smith llegaron a una aldea turca llamada Boaz Kale. Los lugareños les mostraron ruinas que ellos llamaban simplemente las rocas. Ruinas de una ciudad antigua, dijeron.
muy antigua. Wright y Smith exploraron, encontraron murallas ciclópeas, puertas monumentales y tablillas. Miles de tablillas cubiertas de escritura cuneiforme. Comenzaron a excavar, y cuanto más excavaban, más extraordinario se volvía el descubrimiento. Esto no era solo una ciudad, era una capital, la capital de un imperio perdido. Pero, ¿qué imperio? Las inscripciones estaban en un idioma que nadie conocía. Durante décadas el misterio persistió. Arqueólogos alemanes tomaron el relevo. Hugo Winkler llegó en 1906 y en 1907 encontró el archivo real, más de 10.000 tablillas, entre ellas una copia del Tratado de Kadesh, en acadio, el idioma diplomático del mundo antiguo, y mencionaba un tratado entre Egipto y Hatti, los hititas, el pueblo mencionado vagamente en la Biblia, el pueblo que había luchado contra Ramsés en Kadesh. Aquí estaba su capital, aquí estaban sus archivos, su historia completa, esperando ser leída. Pero primero, alguien tenía que descifrar el idioma. Bedřich Hrozný, un lingüista checo, aceptó el desafío. Durante años estudió las tablillas. Notó que el idioma tenía similitudes con las lenguas indoeuropeas, raíces familiares, estructuras gramaticales que recordaban al latín, al griego, al sánscrito. En 1915 publicó su descubrimiento. El hitita era una lengua indoeuropea, la más antigua conocida, y con ese descubrimiento, las tablillas comenzaron a hablar. Los contratos, las leyes, las crónicas, las cartas personales de reyes y reinas, todo se hizo legible. El mundo conoció a Suppiluliuma, a Mursili, a Hattusili y Puduepa. Conoció la batalla de Kadesh desde la perspectiva hitita. Conoció las oraciones desesperadas durante la plaga. Conoció los tratados, las conspiraciones, los triunfos y tragedias. Un pueblo olvidado durante 3000 años volvió a la vida. ¿Qué legaron los hititas al mundo? Más de lo que podríamos pensar. Primero, el concepto de tratados internacionales. Los hititas fueron pioneros en la idea de que las relaciones entre estados podían regularse mediante acuerdos escritos, vinculantes, atestiguados por dioses. El Tratado de Kadesh es el ancestro de todos los tratados modernos. Una copia cuelga en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York como símbolo de la búsqueda milenaria de paz mediante diplomacia. Segundo, el Código Legal. Las leyes hititas, con su énfasis en compensación sobre venganza, en equidad relativa entre clases, influyeron en códigos posteriores, no directamente, porque fueron olvidadas, pero el principio estaba ahí, la ley escrita como protección contra la arbitrariedad. Tercero, la metalurgia del hierro. Aunque los hititas no inventaron el hierro, sí fueron de los primeros en producirlo a escala. Cuando su imperio colapsó, los herreros hititas se dispersaron, llevando sus conocimientos a otras tierras. El secreto del hierro se extendió, y la edad de hierro comenzó. Cuarto, y quizás más importante, el ejemplo mismo de su existencia. Los hititas nos recuerdan que la historia está llena de civilizaciones perdidas, de pueblos que fueron poderosos y luego desaparecieron tan completamente que se convirtieron en mitos o en menos que mitos. Nos recuerdan la fragilidad del poder humano, la impermanencia de los imperios, la facilidad con que el conocimiento puede perderse y el pasado borrarse. Pero también nos recuerdan que nada está realmente perdido mientras haya evidencia física. Las tablillas de arcilla sobrevivieron cuando el pergamino y el papiro se habrían desintegrado. Las piedras de Hattusa resistieron cuando la madera se convirtió en polvo. Y así,
Milenios después, podemos escuchar las voces. Podemos leer las palabras de Puduepa exigiendo respeto. Podemos sentir la angustia de Mursili rogando a los dioses. Podemos imaginar al panadero Tiwatziti en su horno, al escriba Arnuwanda con sus tablillas, al soldado Piyama Kurunta regresando de la guerra. Son ecos, pero son reales. Los hititas también influyeron en la Biblia, aunque indirectamente. Los hijos de Het, mencionados en el Génesis, probablemente son descendientes de los hititas que se establecieron en Palestina después del colapso. Urías el hitita, el guerrero en el ejército del rey David, a quien David traicionó para casarse con su esposa Betsabé, lleva en su nombre el recuerdo de ese gran pueblo. Las culturas posteriores de Anatolia, los frigios, los lidios, los persas, los griegos, los romanos caminaban sobre las ruinas de los hititas sin saberlo, pero absorbían elementos culturales que habían persistido, cultos religiosos, rutas comerciales, técnicas agrícolas. La cultura, incluso cuando es olvidada, no desaparece del todo. Se filtra hacia abajo, se mezcla, se transforma, pero persiste en formas que ni siquiera reconocemos. Hoy, Hattusa es patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Turistas caminan por sus ruinas, toman fotografías de la Puerta de los Leones, se maravillan ante las murallas. ¿Entienden lo que ven? Algunos sí, otros solo ven piedras antiguas, impresionantes pero vacías de significado. Pero si cierran los ojos, si dejan que su imaginación trabaje, pueden casi escuchar los ecos, el golpeteo de martillos en las forjas, el murmullo de oraciones en los templos, el clamor del mercado, los gritos de niños jugando en las calles. Hattusa no está muerta, está dormida. Y cada vez que alguien lee sobre ella, cada vez que alguien estudia las tablillas, cada vez que alguien camina por sus ruinas con respeto y curiosidad, despierta un poco. Los reyes invisibles no están tan invisibles ya. Los hemos visto. Y aunque volvamos a olvidarlos, y quizás lo hagamos, porque la memoria humana es frágil, las tablillas permanecerán. Las piedras permanecerán. Y algún día, cuando nuestra propia civilización sea historia antigua, cuando nuestras ciudades sean ruinas que futuras generaciones excaven, quizás alguien encontrará nuestros registros y dirá: mira, aquí hubo gente, vivieron, amaron, sufrieron, lucharon, construyeron, destruyeron, fueron humanos, como nosotros. Ese es el verdadero legado de los hititas. No los tratados o las leyes o el hierro, sino la prueba de que hemos estado haciendo esta cosa loca y hermosa y terrible de ser humanos durante mucho, mucho tiempo. Y si ellos pudieron construir un imperio del polvo de Anatolia, mantenerlo durante siglos, sobrevivir plagas y guerras y traiciones antes de finalmente caer, ¿qué no podemos hacer nosotros? Comenzamos esta noche con una pregunta. ¿Cómo es posible que un imperio tan vasto, tan poderoso, simplemente desapareciera de la memoria humana? Ahora, habiendo caminado junto a los hititas desde sus oscuros orígenes hasta su catastrófico final, quizás tengamos algunas respuestas, o quizás tengamos más preguntas. Desaparecieron porque los imperios siempre desaparecen. Esa es la naturaleza de los imperios. Se construyen con esfuerzo y sangre, florecen brevemente, y luego, cuando las condiciones cambian, y las condiciones siempre cambian, se desmoronan. Fueron olvidados porque la memoria es frágil, más frágil de lo que queremos admitir. Basta una generación sin escribir la historia, basta un colapso que destruya las bibliotecas,
Basta que los que recuerdan mueran sin transmitir el conocimiento. Y así, civilizaciones enteras se borran, pero también fueron redescubiertos. Y eso nos dice algo importante. El olvido no es necesariamente permanente. Mientras haya evidencia física, mientras haya curiosidad humana, el pasado puede resucitar. ¿Qué debemos aprender de los hititas? Quizás que el poder no garantiza permanencia. Hati fue poderoso, quizás el más poderoso de su tiempo, y sin embargo cayó. Quizás que la adaptabilidad es sobrevivencia. Los hititas adoptaron tecnologías, lenguas, dioses de otros pueblos, fueron flexibles, y eso les dio siglos de dominio. Pero cuando las crisis se multiplicaron más rápido de lo que podían adaptarse, se acabó. Quizás que la complejidad es fragilidad. El imperio hitita era un sistema complejo, interdependiente. Cuando una parte falló la economía, digamos todo lo demás comenzó a fallar en cascada. Los sistemas simples son más robustos. Los complejos son más eficientes, pero más vulnerables. O quizás que las crisis sistémicas requieren soluciones sistémicas. Los hititas intentaron resolver problemas militares con más ejércitos, problemas económicos con más tributos, problemas religiosos con más sacrificios. Pero el problema era más profundo. Era el sistema mismo el que estaba fallando, y no tenían las herramientas conceptuales para reimaginarlo completamente. ¿Son estas lecciones aplicables a nuestro mundo? Tú decides. Vivimos en un mundo complejo, interconectado, aparentemente poderoso, pero también frágil. Las cadenas de suministro globales, los sistemas financieros, las redes de comunicación, todo depende de que miles de componentes funcionen correctamente simultáneamente. ¿Somos más robustos que los hititas? ¿O simplemente creemos que lo somos como ellos probablemente lo creían? No tengo respuestas definitivas. Nadie las tiene. La historia no ofrece manuales de instrucciones, solo ofrece ejemplos, patrones, ecos de errores pasados y triunfos olvidados. Los hititas vivieron. Esa es la verdad fundamental. No eran mitos. Eran personas reales. Sintieron el frío de las montañas anatolias, olieron el pan horneándose, escucharon las oraciones en los templos, amaron y perdieron, esperaron y desesperaron. Y nosotros, 3500 años después, podemos conocerlos, podemos leer sus palabras, podemos caminar por sus ruinas, podemos, en cierto sentido imposible y maravilloso, tocar sus vidas. Eso es lo que la historia hace. Nos conecta a través del abismo del tiempo. Nos recuerda que somos parte de algo más grande, más antiguo, más continuo de lo que nuestras vidas individuales sugieren. Los reyes invisibles ya no son tan invisibles. Los hemos visto. Y al verlos, nos vemos un poco más claramente a nosotros mismos. Cuéntame en los comentarios. ¿Qué aspecto de esta historia te resonó más? ¿Fue la figura de Puduepa, la reina que gobernó como igual a su esposo? ¿La tragedia del príncipe Zanantha, asesinado camino a convertirse en faraón? ¿La imagen del panadero Tiwatziti viviendo su vida ordinaria en el corazón de un imperio? ¿O quizás el misterio mismo del olvido y el redescubrimiento? ¿O fue algo completamente diferente que te hizo pensar, que te removió algo por dentro? Me encanta leer vuestros comentarios. Cada perspectiva enriquece la historia. Porque la historia no es solo lo que pasó, sino lo que significa para cada uno de nosotros. Si hay otros momentos del pasado que te gustaría explorar juntos, déjamelo saber. Otras civilizaciones perdidas, otros imperios olvidados.
Otros momentos en que la humanidad se enfrentó a lo imposible y, contra todas las probabilidades, construyó algo extraordinario. O falló espectacularmente. Porque ambas cosas tienen lecciones que enseñar. Somnialis es un viaje compartido. Tus sugerencias dan forma a los próximos destinos. Si este viaje te ha acompañado esta noche, si te ha hecho pensar o sentir algo nuevo, considera suscribirte a Somnialis. Cada semana exploramos un nuevo capítulo del pasado humano, buscando entender cómo llegamos a ser quienes somos, buscando las conexiones invisibles entre entonces y ahora, entre ellos y nosotros. Y activa la campanita para que YouTube te avise cuando publiquemos el próximo episodio. Créeme, no querrás perderte lo que viene. Si esta historia valió la pena tu tiempo, si te acompañó en la quietud de la noche, un me gusta y compartirla con alguien que también ama la historia significaría mucho para mí, para que más viajeros nocturnos puedan descubrirla. Ahora sí, dejemos que el sueño llegue. ¿Recuerdas cómo comenzamos esta noche? Con el silencio de una ciudad muerta. El silencio de un nombre borrado de la memoria del mundo. Hemos viajado muy lejos desde ese silencio. Hemos escuchado las voces de reyes y reinas, de escribas y panaderos, de sacerdotes y soldados. Hemos caminado por calles que ya no existen. Hemos presenciado batallas libradas hace 3000 años. Hemos sentido el peso de imperios que se desmoronan y ahora, mientras esta noche llega a su fin, regresamos al silencio. Pero ya no es el mismo silencio. Es un silencio lleno de ecos. En algún lugar de Turquía, bajo el cielo nocturno, las ruinas de Atusa descansan. La puerta de los leones vigila la oscuridad como ha vigilado durante milenios. Las murallas se alzan, inquebrantables. Las piedras recuerdan lo que nosotros olvidamos. Y quizás, en algún plano que no entendemos, las sombras de aquellos que vivieron allí aún caminan, el panadero Tiwatziti amasando su pan, la reina Puduepa escribiendo sus cartas, el escriba Arnuwanda con su estilete y su arcilla. No están muertos, no realmente, porque los recordamos. Y mientras los recordemos, viven. Cierra tus ojos ahora, viajero nocturno. Deja que las imágenes de Hattusa se disuelvan lentamente. Las murallas de piedra, los templos silenciosos, los ecos de voces antiguas. Respira, profundo. Siente el peso de las mantas sobre ti, la suavidad de la almohada. El silencio de tu propio mundo, tan diferente y tan similar al mundo de los hititas. Ellos también se acostaban a dormir después de días largos. Ellos también miraban la oscuridad y pensaban en el mañana. Ellos también soñaban. Que tus sueños esta noche sean profundos, que el pasado te enseñe, que el presente te desafíe, que el futuro te inspire. Los reyes invisibles ya no son invisibles. Los hemos visto, los hemos conocido, los hemos sentido. Y mañana, cuando despiertes, llevarás contigo un pequeño fragmento de su historia, un eco de su existencia, una prueba de que estuvieron aquí, como nosotros estamos aquí. Como alguien más estará aquí dentro de 3000 años, excavando nuestras ruinas, leyendo nuestras palabras, preguntándose quiénes fuimos. El círculo continúa. La historia nunca termina. Solo se transforma. Hasta la próxima noche, viajero. Hasta el próximo viaje a través del tiempo. Hasta entonces, buenas noches desde Somnialis. Que el pasado te enseñe, que el presente te desafíe y que el futuro te inspire. Duerme bien.